En el arte siempre es pertinente estar preguntándose cómo suceden las cosas, cómo se manifiestan los quehaceres, cómo se manifiestan las prácticas artísticas. De ahí que hoy quisiera concentrarme en una pregunta que para el arte siempre es muy interesante. ¿Dónde se manifiesta o dónde sucede la experimentación en el arte? ¿Sucede en la tecnología? ¿Sucede en sus soportes, en sus formas o sucede en sus ideas? Bienvenidos al capítulo 27 del podcast Pensar la Imagen. Antes de continuar, quisiera invitarles a que nos sigan por nuestras redes, en TikTok, en Instagram, como podcast Pensar la Imagen, que todos los días estamos publicando contenido. Estamos resaltando la obra de artistas contemporáneos, así como de cápsulas de este podcast que colocamos todos los días. También, por supuesto, si les provoca, suscribirse al canal, tanto al de Spotify como al de YouTube. Me encantaría poderlos tener en esta comunidad y que podamos conversar e intercambiar ideas sobre el arte. Hoy vamos a profundizar un poco sobre esta idea de la experimentación, cómo sucede, dónde acontece. Me suele pasar mucho cuando estoy en talleres o dando clases, incluso en conversaciones con colegas, que nos preguntamos o conversamos sobre, la experimentación de tal cosa o experimenté en esto. Y siempre me pregunto, ¿qué significa la experimentación en el arte? Si el arte es un proceso creativo constante, ¿qué significa experimentar? De alguna manera la experimentación es algo intrínseco en la palabra, en el significado del arte. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de fotografía experimental, de cine experimental o de cualquier cosa en el arte experimental? Lo primero que tendría que decir es que cualquier concepto prearmado de experimental, es decir, fotografía, cine experimental, pintura experimental, ya el solo nombre genera sospechas. Porque si es algo que ya podemos etiquetar, si es algo que ya podemos categorizar, ya está bastante distante de lo que pudiera ser un camino de experimentación. De ahí que desde la pedagogía del arte, cuando hablamos de experimentación, más allá de ser un proceso donde, vamos a ver cómo rompemos esta regla o cómo rompemos esta otra cosa, o vamos a mezclar este tipo de materiales, estaríamos hablando de una experimentación que va muchísimo más allá, que tiene que ver con un cuestionamiento o una problematización del propio arte o de la propia práctica artística. Otro asunto es que suele remitirse la idea de experimentación solamente a lo formal, es decir, aquellos cambios que modifican o que crean otras formas de representación, pero desde lo formal, es decir, que mantienen los discursos, que mantienen las reflexiones, que mantienen las ideas y las emociones, pero que lo que cambia es su forma, cómo ésta se manifiesta al otro. La fotografía es un gran ejemplo de este tipo de experimentación, entre comillas. ¿Por qué? Porque se suele llamar en fotografía experimentación cuando se experimenta con los materiales, es decir, imprimir en una hoja, imprimir en un papel, imprimir en el piso, etc. Cuando se habla de este tipo de experimentación, me hago una pregunta. Si tecnológicamente se puede, significa que ya la tecnología lo ha pensado y lo ha configurado dentro de sus posibilidades. Es decir, que más allá de una experimentación, simplemente se están explorando otros modos que ya la tecnología ha configurado que se pueden hacer. Otro elemento de este tipo de experimentación que considero importante problematizar es la idea de que se están generando proyectos experimentales dentro del arte. Y en realidad la mayoría de los casos son procesos anacrónicos, es decir, se traen procesos antiguos que lo que hacen es darle una relectura, un reutilizamiento, un reciclaje tecnológico o de materiales en la actualidad. De ahí que cabría bien la pregunta, solo la forma, si cambiamos la forma, si alteramos la forma, si experimentamos con materiales, con dimensiones, etcétera, ¿estaremos ya experimentando? ¿Estaremos verdaderamente generando nuevas rutas de creación? ¿O simplemente lo que estamos haciendo es moviendo las piezas del tablero, cambiándole un poco el orden, pero en el fondo estamos manifestando lo mismo, en el fondo estamos hablando de lo mismo? Otra manera de experimentar, además de la forma, estaría los soportes. ¿Dónde se manifiesta el arte? Es decir,
Venimos acostumbrados, digamos, desde la historia del arte, que el arte se podía manifestar en una piedra o en la arquitectura, en una columna, en una pared, en un lienzo mucho más adelante. Luego, con la aparición de la fotografía y el cine, el arte se podía manifestar en una película, en un vidrio, en un pedazo de metal o en un papel. De hecho, este listado de soportes ha servido de alguna manera para categorizar y disciplinar el arte. Es decir, depende de qué soporte utilices, es el tipo de arte que haces, o te puedes categorizar como pintor, como fotógrafo o como cineasta. Por lo tanto, el soporte es una parte fundamental de la producción artística y del desarrollo de cualquier artista. ¿Qué soporte utilizamos para nosotros compartir nuestras ideas, para compartir nuestra visión del mundo? Es ahí donde jugaron un papel fundamental los conceptualistas a comienzos del siglo XX y a lo largo de todo el siglo XX, pudiéramos decir, donde ellos justamente lo que hicieron fue cuestionar los soportes del arte. ¿Por qué? Porque entendieron que los soportes terminaban siendo como una gran limitante, como si estos soportes hubieran esclavizado la visión y la habilidad de los artistas. Es decir, ya no eran artistas que escogían un soporte, sino pareciera que eran los soportes los que escogían a los artistas. De ahí el aporte enorme del proyecto conceptualista, es decir, de valorar o de ampliar o de expandir y verdaderamente experimentar con los soportes, moviéndolos del espectro de los materiales y soportes exclusivos del arte a la posible aparición del arte en cualquier objeto, cualquiera sea su producción y cualquiera sea su fabricación, o incluso su devenir o función original. Pero estamos hablando de comienzos del siglo XX o del siglo XX en todo caso. Vamos rumbo a la tercera década del siglo XXI, es decir, seguimos pensando que el cambio o la experimentación o la utilización de distintos soportes es ahí donde radica la experimentación dentro del arte. O eso ya es un tema pasado, o eso incluso ya es un anacronismo. A mi modo de ver, sí. Es decir, experimentar solamente con los materiales o los tipos de soporte no deja de ser una experimentación ya muy leída y releída, muy sentida y muy practicada. Lastimosamente hoy día todavía hay una gran corriente del arte que considera que el arte solo aparece en una película, en un papel o en un lienzo o en una roca bien esculpida. Pero quieran o no quieran, el arte hoy se puede manifestar en un enchufe, en una computadora, en un tripié, en un bote, en una bolsa, etc. Que el soporte, nuevamente, está supeditado a las ideas y a los proyectos del autor, a las pretensiones del autor, y no al revés. No son las ideas y las pretensiones del autor quienes están limitadas por soportes específicos dentro del arte. Ese es el gran aporte del conceptualismo. Y un aporte que hoy día sigue vigente. Es decir, darle la oportunidad a cualquier objeto creado o no creado por el hombre de tener cualidades y posibilidades simbólicas y significativas, emocionales e intelectuales para los seres humanos, mediados por las pretensiones o los propósitos de un artista. Otro lugar donde aparece constantemente la idea de experimentación es en la tecnología. De hecho, es el lugar donde más vemos esto. Lo mencionaba al principio, esta idea del cine experimental o de la fotografía experimental. Sin embargo, es justamente donde creo que hay más trampa. Es decir, la tecnología, que no es ingenua y que además no viene desde el arte, sino que la tecnología se genera a partir de otros intereses que tienen que ver más con los económicos, que con los culturales. La tecnología sabe que necesita, dentro de sus requerimientos, dejar una suerte de territorio neutral donde le permite a los autores experimentar con esas tecnologías. Es decir, lo planteaba Flusser, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, donde los aparatos, todas las artes que se producen desde los aparatos están sometidas a una programación. Esos aparatos han sido programados por sistemas industriales, por sistemas económicos y por sistemas de ingeniería. El arte está muy lejos de estar ahí metida. Sin embargo, suele suceder que los artistas, al utilizar o mezclar las variables
que permite la propia tecnología sienten que está experimentando, sienten que están innovando, palabra terrible, sienten que están creando otras maneras de hacer y otras maneras de ver. Sin embargo, yo parto de la teoría que cualquier experimentación, cualquier exploración tecnológica dentro de la tecnología, si ha sido permitido por la tecnología, es porque eso ya estaba programado, es porque eso ya estaba configurado para que sucediera tarde o temprano, que la tecnología ha jugado con nosotros y no nosotros con ella. Y por otro lado, también ha reducido la experimentación, mucha de la experimentación que vemos hoy día tiene que ver con que nos distraemos en la experimentación tecnológica, es decir, que dejamos en segundo plano e incluso no le damos ninguna importancia a aquello que nosotros queremos expresar, aquello que nosotros queremos decir, que queremos conectar, que queremos reflexionar. Generar una conversación con el otro lo dejamos de lado. Lo que queremos es, la tecnología lo que ha hecho es que crezca nuestro narcisismo como artistas y que la gente aprecie simplemente cómo nosotros tenemos la capacidad de jugar con los valores tecnológicos para los cuales el aparato ya ha sido programado. Es decir, no estamos creando en realidad ni experimentando, sino que hemos sido reducidos a un accesorio de los aparatos. Es decir, terminamos siendo nosotros esa pieza que falta para que la cámara llegue a un extremo de sus posibilidades. Y eso lo podemos ver claramente cuando vamos a una exposición o vemos proyectos de fotografía experimental o de cine experimental y en realidad lo que estamos viendo son exploraciones tecnológicas, superponiendo, moviendo piezas, generando distorsiones dentro de la misma tecnología. Es decir, nos quedamos en la mera superficie. En ese sentido, creo que la tecnología ha logrado su objetivo, que es un poco alejarnos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras profundidades como seres humanos para que nos concentremos solamente en el juego, en la estrategia lúdica de lo superficial y que solamente nos sintamos orgullosos de eso y que eso sea solamente lo que importe. Por otro lado, es cuestionable la experimentación dentro del arte si lo hacemos estrictamente remitidos a una disciplina. Es decir que voy a experimentar dentro de la fotografía o dentro de la pintura o dentro de la escultura es ya una contradicción, porque es como decir que queremos experimentar, pero dentro de unas reglas específicas, dentro de unos dogmas establecidos, dentro de unas características específicas y determinadas de cualquier disciplina artística. Por lo tanto, si hablamos de una experimentación en el arte, esta tendría que comenzar en una actitud o en una práctica indisciplinada. Es decir, vamos a intentar experimentar de entrada rompiendo o quebrando o problematizando las reglas o los mecanismos por los cuales funciona el arte. ¿Y por qué? ¿Dónde está el problema de este tipo de experimentaciones que para mí siguen siendo experimentaciones entre comillas? Dudo que sean experimentaciones, honestamente, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque si nosotros remitimos o dejamos que la experimentación solamente sea formal, tecnológica o de soporte o dentro de una disciplina como tal, en realidad lo que estamos haciendo es cumplir un esquema de producción creativa que ya ha sido establecido. No estamos cambiando lo fundamental, no estamos experimentando lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Nuestras ideas, lo que queremos decir, nuestros propósitos, lo que queremos comunicar, lo que queremos transmitir, la conversación que queremos generar con el otro. Eso es lo que importa. Entonces, ¿dónde puede aparecer la experimentación o dónde la experimentación puede jugar un papel fundamental? Insisto, si se queda solamente en una experimentación tecnológica o en una experimentación de las formas, nuestras obras o nuestros proyectos posiblemente queden espectacularizados. Es decir, vaciados un poco de sentido y solamente nos quedemos en la superficie. Pero no solamente nosotros, sino el espectador a quien le estamos mostrando nuestros proyectos, con quienes queremos generar algo, se van a quedar en la forma y nos van a decir, oye, wow, mira, qué intergaláctico, cómo mezcló este químico con este aparato, cómo mezcló esta pintura con otra, cómo mezcló esta disciplina con la otra. Es decir, es
nos quedamos en ese juego superfluo, espectacular, sí, ciertamente, que llama la atención, que tiene muchas luces, pero nos opaca a nosotros como seres humanos, nos opaca como creadores y nos opaca nuestros pensamientos, nuestras ideas, las razones por las cuales nosotros estamos haciendo arte. De ahí que la ruta que yo considero valiosa para la experimentación no solamente está en la forma, en el soporte, como decía, sino que está en las ideas. ¿Cómo podemos experimentar en las ideas? ¿O por qué tenemos que experimentar desde las ideas? Esto no quiere decir que estas otras experimentaciones que he mencionado ahora no tengan sentido. Pueden tener sentido. La experimentación de las ideas necesitan hibridizarse, necesitan conectarse también con otras formas de representación, con otros soportes, con otras tecnologías, etc. Pero si nos quedamos solamente en la tecnología, el soporte y la forma, no va a pasar absolutamente nada. Lo que genera la experimentación tiene que venir de raíz, tiene que venir desde lo profundo. En este punto quisiera citar a Boris Groys, que en su libro Devenir Arte menciona: los artistas modernos no ven las cosas de un modo diferente, sino que se toman la libertad de presentarla ante la mirada de los demás de un modo diferente. ¿A qué se refiere esto? Como que el arte moderno se había quedado en el solo hecho de cambiar, de modificar, de experimentar en el modo de representar las cosas, pero no en pensar, idear esas cosas o qué cosas eran las que había que representar y pensar. Y posiblemente ahí es donde esté la experimentación. Y para eso es fundamental que el artista experimente hacia adentro. Es decir, cuando hablamos de experimentación en el arte, en realidad lo que estamos hablando es un artista que se está experimentando a sí mismo. ¿Cómo podemos hablar de un arte experimental o de unas obras de artes experimentales si nosotros como artistas seguimos intactos, incólumes, dogmáticos? La experimentación tendría que comenzar por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a crear otro tipo de relaciones en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de comunicarnos. Somos nosotros quienes tenemos que producir desde nuestro pensamiento y desde nuestra idea otras maneras de acercarnos al otro, otras maneras de ver, de crear discursos, reflexiones sobre temas particulares. O, por el contrario, tenemos que experimentar en qué otros temas hace falta platicar. ¿No tenemos ya la mesa llena de muchos temas que están ahí y ya están espectacularizados y por lo tanto insensibilizados y vaciados de sentido? ¿No sería la experimentación una manera de presentar temas que no están, que no son tendencia, que no están sobre la mesa? ¿No sería la experimentación una manera de crear discursos, otras narrativas? Pero no otras narrativas como hablan por ahí de que nuevas narrativas, que es la misma narrativa simplemente con formas diferentes, sino otras formas de narrar, otras formas de crear discursos, otras formas de estructurar el lenguaje, cualquiera que éste sea, otros lenguajes. Por lo tanto, es fundamental que el artista experimente sobre sí mismo. Es dentro del artista donde acontece la experimentación. Es en el cruce de nuestro pensamiento, en ampliar nuestro pensamiento, donde aparece la experimentación. Es explorar otras perspectivas, otros temas, desde distintos lugares, lo que genera una verdadera experimentación. Decía Jean Jungblock en su libro El cine expandido: uno ya no puede especializarse en una sola disciplina y esperar sinceramente expresar una pintura clara de sus relaciones con el entorno. Como artistas necesitamos un pensamiento, una mirada, una práctica mucho más amplia, expandida, pero no solo desde la forma, desde lo disciplinado, sino desde la manera en que nosotros vemos y sentimos al mundo. Lo que significa, insisto, que la experimentación está dentro de nosotros. Lo que debe experimentar y crear otro tipo de relaciones sucede dentro de nosotros para que después se pueda manifestar en una obra. Si no, solamente estamos trabajando en la superficie. Para mí esta idea de Jean Jungblock es súper potente. ¿Por qué? Porque ubica la expresión artística o la producción artística no como algo ajeno, algo de un personaje que está encerrado en un taller, sino como alguien que pertenece a un contexto, que tiene un entorno
que lo retroalimenta, al cual pertenece, pero al cual su arte no tendría sentido si no hay una conversación, si no hay un contacto. Por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el contexto y en el entorno en nuestra cotidianidad? ¿Somos artistas para ir al mercado? ¿Somos artistas para estacionar el auto? ¿Somos artistas en la reunión del condominio? No, somos seres humanos que tenemos distintas herramientas, que utilizamos distintas herramientas para relacionarnos con este entorno. Es decir, nosotros como seres humanos somos multidisciplinarios y somos transdisciplinarios en el sentido de que entrelazamos, cruzamos nuestra función, por ejemplo, de padres con la de nuestro trabajo o con la de nuestro trabajo en cómo administramos la casa. Es decir, tenemos una transversalidad en nuestra práctica diaria. ¿Por qué no sucede con el arte? ¿Por qué justo en este escenario que debería ser más libre, que debería ser más creativo, no sucede? Entonces, la invitación es, de algún modo, a pensar esa experimentación no solamente en cómo truqueamos con la mano, cómo hacemos manualidades tecnológicas formales o de soporte diferentes, sino cómo desde nosotros, mezclando elementos de la vida real, de la vida cotidiana, nosotros podemos construir otras maneras de mirar, otras maneras de hacer, que supongan otras rutas, que supongan crear otros sustratos a esta realidad que se nos impone desde los medios, desde los sistemas hegemónicos, etcétera. Cómo crear estos otros sustratos que permitan generar grietas, rupturas y que nos permitan acercarnos a otras maneras de ver el mundo y especialmente a otras maneras de sentir el mundo. Y bueno, hasta aquí llegamos a esta idea sobre la experimentación o dónde está la experimentación en el arte. Gracias por conectarse, gracias por escuchar el podcast, gracias por sus comentarios y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. La comunidad está creciendo, estamos conversando, intercambiando ideas. Me encanta que podamos hacerlo, sobre todo también si se inscriben o se suscriben a nuestro canal, el canal de YouTube o el canal de Spotify. Les agradezco muchísimo haber estado hasta acá y nos vemos hasta el próximo capítulo.